Bueno, vamos a quitarnos todos los tabúes posibles y vamos a hablar de sexo. Nos acompaña el doctor Marcelo Lemus, que es médico urólogo y sexólogo, la psicóloga Andrea Gómez. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Bueno, para ustedes no es tabú esto. Vamos a tratar de romper el muro con el televidente, lo posible. ¿Por qué es tabú todavía el tema sexual? En los tiempos que corren, ¿no? Más allá que son tiempos vertiginosos, de estrés. Se le tiene miedo. ¿Se le tiene miedo? ¿Y por qué se tiene miedo a hablar de sexo? Porque tuvimos una educación restrictiva durante muchos miles de años. Sobre todo los latinos tenemos la impronta de la Iglesia Católica y de otras religiones que también tienen preconceptos y conceptos absolutamente erróneos sobre el sexo. El tema es que mientras unos dicen lo que creen que hay que hacer, hay una fisiología en la persona que va desarrollándose naturalmente, claro, y va buscando su camino. Entonces ahí es donde empieza a contraponerse lo que siente la persona con lo que le dicen que debe sentir, porque hasta esto ha pasado, ¿no? Que dicen, no, ustedes no pueden sentir eso. Ustedes no pueden sentir eso. Entonces todo esto hace que durante muchísimos años de esto no se hablaba. Ha sido... A partir de, digamos, de mediados del siglo pasado se empezó a hablar con mucho más frecuencia. Hay un vuelco muy importante después del informe 15 en Estados Unidos y de la guerra, de la Segunda Guerra, que es particularmente donde la mujer se posiciona en un lugar que no tenía previamente y que a partir del posicionamiento en un montón de aspectos de la sociedad también se empieza a hablar de libertad sexual, a hablar de género, a hablar de un montón de cosas que antes no se hablaba. ¿Por qué tanto oscurantismo alrededor del sexo? ¿No? Si dicen, hay hasta un legado cultural, que no sé si se ha armado de generación, el sexo es vida, ¿no? Absolutamente. Eso, y es así. Digo, ¿por qué crees que hay, digamos, hay toda esta cosa tan oscura, más allá de las cuestiones religiosas, algunas etiquetas, preceptos, ¿no?, que se han ido pasando? Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención cuando hablo con chicos es que los chicos no hablan de sexo con los padres, por ejemplo. Los padres no hablan de sexo con los chicos. Claro, los padres. Ese es el problema. Ese es el otro problema. Porque ¿no? los chicos muchas veces preguntan. Pero ¿Y de dónde aprende el chico? ¿De los amigos? De donde puede. De donde puede. Ese es el riesgo. Ajá. Ese es el riesgo. Pasa que somos seres culturales en esto. Y nosotros estamos imbuidos de una cultura que viene arrastrando un montón de etiquetas que ya se ha demostrado claramente que no sirven. Pero bueno, hay que ir cambiando eso, y eso se cambia con trabajo, se cambia con convicción. Vos recién decías, ustedes no tienen tabú, no, pues hemos trabajado para esto. Claro. O sea, quizá también a cada uno en lo suyo le ha costado en algún momento atravesar diferentes aspectos de la educación y de la formación en sexualidad, ¿no? ¿Qué vida sexual tenemos? En lo que ustedes ven, analizan, charlan con la gente, ¿se puede calificar eso o no? ¿Qué decís vos? Sin duda es diversa, porque, bueno, vos preguntabas la relación entre el sexo y la vida, ¿no? También me parece que la invitación es a pensar que la vida sexual en las personas tiene la capacidad de generar salud también, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de expresarnos plenamente como persona tiene que ver con cómo nos desenvolvemos sexualmente. Claro. ¿Son frecuentes las consultas a los profesionales para hablar de sexo? Cada vez más. Cada vez más. Sí. En los últimos años hay podemos decir, un destape. ¿Un destape? Sí, hay mucha gente que durante muchos años no se animó, o hay, los chicos hoy consultan muy libremente, digamos, ¿no? Tengo pacientes, el más joven que tengo tiene 16 años o 17, y el más anciano creo que tiene 87 o 86, hablando de consultorio sexológico puramente, Sí, ¿no? sí, claro. Pero bueno, los chicos no tienen problema en preguntar, la mayoría. Y la gente grande se empieza a animar, empieza a perder un poco el miedo, porque es como decía recién Andrea, es parte de la felicidad de la vida, y es parte importante de la felicidad de la vida. ¿Por qué nos da vergüenza decir que el sexo es lindo? Que es para disfrutar, que es placentero, que etcétera, etcétera. Que es para desarrollarlo también, digo yo. Para aprenderlo. Claro. Para aprender una vida sexual, porque con una pareja, con dos parejas, con quien sea, pero uno no tiene la misma calidad sexual cuando empieza a tener relaciones o cuando empieza a vivir su sexualidad de chiquito a cuando está en la plenitud de la vida y tiene
aprendizaje, experiencia de vida, un montón de datos y de información metida ya que nos permite vivir todo diferente. Y el sexo es parte de nuestra vida, es parte fundamental de nuestra vida. ¿Qué tipo de consultas son frecuentes? Hay miedos, hay fobias, hay impotencias. Y esto supongo yo que tendrá que ver, o a cada persona le marcará más un contexto determinado, digamos, ¿no? De alguna manera su comportamiento sexual estará imbuido por su cómo va su vida, su trabajo, su historia, de dónde viene, dónde está parado en la vida, sí. La relación que tiene con la sociedad también, con las mujeres, con los hombres, ¿no? ¿Qué tipo de consulta? Bueno, acá podemos dividir, si se quiere, un poco el consultorio del psicólogo, del consultorio del sexólogo o del urólogo. También consultan mucho al clínico y consultan mucho al ginecólogo. Ajá. Los tipos de consulta generalmente son diversos y yo te diría que podemos agrupar ciertas personas de ciertas edades con alguna patología cuando hablamos de patología. Pero cuando hablamos de dudas o de generar una sexualidad diferente, ahí no tenemos edad y no tenemos tampoco un género, ¿no? Todo el mundo quiere vivir mejor la sexualidad. No sé vos, Andrés, desde tu consultorio, ¿cómo ves la llegada, ¿no? La consulta, sí. Y bueno, una preocupación fundamental es la posibilidad de no experimentar placer. Ajá. Entonces, las personas llegan pensando, bueno, que están viviendo una enfermedad, ¿no? También, entonces, por eso también veníamos hablando con Marce, que es importante poder caracterizar el problema, en qué situación está, porque, digamos, más allá de la situación que está atravesando concretamente a partir del cuerpo, porque no puede responder sexualmente a una situación, a veces las personas, cuando atravesamos coyunturas, nos convocan masivamente, entonces responder sexualmente es lo de menos, digamos, para todo lo que hay que trabajar. Entonces, como un primer movimiento me parece fundamental esto, ¿no? La posibilidad de no conseguir placer. ¿A qué se puede, en relación a qué se puede pensar? Y en lo que respecta a la vida sexual, a mí personalmente han consultado mucho, sobre todo varones. El tema es, siempre la punta del ovillo viene por el lado del placer, ya sea porque no hay orgasmo, porque hay eyaculación precoz, porque no hay erección, porque hay una disfunción de la pareja, porque no hay un placer suficiente, porque etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con el placer. ¿Cuáles son las consultas? A ver, las que nombré recién. Sí, claro. Falta de deseo, falta de orgasmo, eyaculación precoz, impotencia, disfunción de la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Dolor coital. Hay muchísimas causas. Yo podría agrupar, según la edad y según el género o el sexo, determinada consulta más frecuente. ¿Sí? Pero, como dice Andrea, tiene que ver con, yo no estoy conforme con mi sexualidad, no estoy conforme con mi sexo, no estoy conforme con lo que practico, no estoy conforme con cómo me siento. ¿Sí? Claro. Muchas veces hemos tenido consultas de los padres o de los allegados porque yo no veo a mi hijo como un varón. Claro. ¿Sí? Tengo miedo de que mi hijo sea homosexual, o sea, tiene miedo de que su hijo decida cómo vivir la sexualidad. Claro. Esta es un poquito la respuesta, ¿no? Sí, claro, sí. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la entrevista. Durante 2500 años eran enfermos, eran psicópatas, eran degenerados, eran etcétera, y eso los homosexuales. Y esto arrastra ¿sí? una cultura que muchas veces inconscientemente o subconscientemente no somos capaces de manejar. ¿Qué pasa con la pérdida del deseo sexual? ¿Se ha convertido en el tema para ustedes? Buena pregunta. ¿No? De alguna manera, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no sentimos placer? ¿Nos negamos a experimentar placer? ¿Por qué? ¿Hay una situación permanentemente de insatisfacción de la persona? ¿Ya no nos calma el LSD, el auto nuevo? No sé, digamos, que bueno, la vida sexual tampoco... No, ahí está un poco la respuesta de la vorágine en que se vive la vida misma. O sea, no nos damos tiempo. La forma en que vivimos condiciona esa Hay muchas razones, pero esta onda que hay de que se habla tanto de la falta de placer,
en algún punto, y sacando situaciones particularmente patológicas o críticas, sí. En algún punto tiene que ver con que primero con que no sabemos de sexo. ¿Sí? Creemos que sexo es tener una relación coital, todas las que se puedan. Yo le digo a los chicos, esto no es un deporte de alta competencia. ¿Sí? Esto es placer, compromiso, es amor, es afecto, es una relación. Por más que sea una relación casual, no importa. Claro. Pero en general no nos damos tiempo a pensar qué es el sexo y para qué vivimos el sexo y cómo vivimos el sexo. Esto hablo en general. Después tenemos información mentirosa sobre lo que es el sexo. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el tamaño del pene, como por ejemplo la cantidad de veces que tienen relaciones por semana, por ejemplo la cantidad de chicas que me levanté el mes pasado, como... O sea... Yo siempre digo, los hombres suelen ser muy exagerados con esas cosas. Sí, bueno, les gusta agrandar la estadística. El profesor Kuznetsov siempre dice que hay una estadística de café y una estadística de consultorio. Claro, ¿no? Sí. Pero particularmente hay una desinformación y se ha desvirtuado mucho de lo que hace a la seducción y a la atracción. ¿Sí? Hoy prendés el televisor y tenés una mujer desnuda a las 3 de la tarde, ¿no? Que está bien, a mí no me molesta, pero hay que explicar un poquito por qué. Porque lo que llaman en algunos medios la tinelización de la mujer, la ponen como un producto de exposición. Y en realidad no es un producto de exposición, a ver si... Sí. ¿Y por qué? Porque el que compra es el hombre, no hay hombres desnudos prácticamente en la televisión. Entonces todo este hecho que se ha desvirtuado la manera de atraerse... Esta cosificación, digamos. Cosificación. Cuando yo le digo a los chicos, ¿cómo seducen ustedes? WhatsApp. En 2 minutos hicieron sí. una historia que hace 30 años nos llevaba 3 meses. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de qué significa una sonrisa, qué significa una caricia, qué significa un no? Claro. ¿Sí? ¿Qué significa charlémoslo? Si no, mira, no me parece así. No, acá no. O sea... Todo eso... Sí. Que estaba pensando en también la importancia de diferenciar el placer del deseo. ¿No? Podemos pensar que el deseo sería como una brújula, digamos, que nos marca por dónde tenemos que ir y que tiene que ver con la espera, con la capacidad de esperar, que cuando, frente a esta vorágine de la que vos hablas, es lo que está puesto como, digamos, desestimado totalmente esto de... No, ¿por qué tengo que esperar? Si lo puedo conseguir ya, claro. Si no me lo das vos, hay otra persona. Claro. También esta cuestión de que, bueno, tiene que ver con una subjetividad de la época y que se produce no solamente a partir de la escuela, de la televisión, sino también de las cosas que consumimos cotidianamente. De lo que no se habla. Hoy vos me decías, los chicos no hablan de sexo con los padres. Claro, los padres no hablan de sexo con los chicos. Los padres me preguntan a veces, ¿a qué edad empiezo a hablar de sexo? Y hay una edad para empezar a hablar de sexo. O sea, del momento que estás cambiando a tu bebé, que nació vos, abuelo, nació antes de ayer, del momento que lo estás cambiando y lo estás acariciando y lo lavás y le higienizás los genitales y le haces mimos en la panza, ahí le estás dando improntas de placer al chico. Claro. Esta es una edad en la que ya empezaste a marcarle algunas pautas. Sí, que por supuesto, obvio que no tiene todavía el desarrollo cognitivo como para analizarlo y zarandearlo, pero él está sintiendo placer. Claro que sí. ¿Sí? Él quiere decir que en determinado momento, ante tal estímulo o ante tal situación, yo tengo placer. No tengamos temores a tener placer, tampoco tengamos temores a ir a la pausa, porque en los tiempos de la tiranía televisiva alguien tiene que pagar. Así que, claro, un breve cortecito, ya venimos, estamos hablando de sexo. Mirá vos. Perfecto. Guillermo Reivet Propiedades. Más de 30 años de trayectoria, prestigio y confianza en operaciones inmobiliarias. Guillermo Reivet Propiedades. Chicas, una misión más y llegamos a ser Supersanitos Potencia 2. Sí, ojalá que llame. ¿Qué tal, Supersanitos? Les habla el Dr. Átomo. Hacen falta alimentos sanos en las escuelas. Deben crear kioscos saludables. Confío en ustedes. Yo sé. En mi escuela hay uno. Necesitamos fruta, gelatina, yogur, cereales, sándwich de queso. Sí, y gaseosas, y chupetines, y papitas. ¡No! Kiosco saludable. Claro,
alimentos sanos que nos den energía y cuiden nuestra salud. Qué rico. ¿Qué? Misión cumplida. Supersónicos potenciados. ¡Sí! En todos estos años pude viajar y conocer toda la Argentina. Y aprendí que lo que hace tan grande nuestro país es su gente. Porque atrás de cada argentino hay una historia de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Por eso en La Anónima nos llena de orgullo ser parte de tu historia. Y queremos seguir creciendo junto a vos día a día. La Anónima, el súper que creció en el mismo lugar que vos. Mi abuela es una estrella porque la atropellaron. Cuando cruzas el semáforo en rojo, puedes lastimar a otro.